Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Una vez más voy a tener que estar viendo si mi cámara graba, porque parece que están borrando los videos, no sé qué suceda. Entonces este video pues lo estoy haciendo por segunda vez, desafortunadamente. Pues aquí estamos una vez más en el bello Ecatepec, hablando de los temas que nos interesan, que nos ocupan, hablando de toda esta cuestión, que yo creo que a todos nos debe de servir o nos debe de ayudar. Pues aquí estamos una vez más. Lo voy a hacer un poquito corto este video porque ya lo había hecho y se me borra el video, quién sabe qué pase. Está medio raro aquí. Entonces estábamos hablando de las infraestructuras del presidente, básicamente. Estamos hablando de las infraestructuras que está haciendo el presidente a lo largo y ancho del país. Y precisamente yo estoy poniendo como conejillo de indias a la Ciudad de México. Y precisamente la Ciudad de México pues ha tenido una trayectoria significativa en este contexto de las infraestructuras. También el Estado de México parece ser que inaugura muchos puentes, carreteras, edificios, etcétera, etcétera. Entonces, pues parece ser que todas estas infraestructuras le sirven a los gobiernos, porque estas infraestructuras pues parece que les dan la pauta para las siguientes elecciones. Parece ser que es el escenario, estas infraestructuras, de toda esta convivencia política, en gran medida son el escenario perfecto para convivir, reunirse. No solamente en México, en el mundo entero, muchas personas, presidentes o funcionarios precisamente se reúnen para inaugurar edificios, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Estaba yo pensando que el gobierno de México tiene una gran trayectoria, un gran ligamento con esta cuestión de las infraestructuras. Tiene una gran historia de obra civil, de ingenierías. Tiene una gran trayectoria y una gran tradición en este sentido. Fíjense que hace unos años estaba yo escuchando un comentario, parece ser que era de la maestra Denise Dresser, que dice que los gobiernos le ponen su firma a todo puente, a todo semáforo, coladera, banqueta, a cualquier cosa los gobiernos le ponen su nombre. Eso sí. Y sí, a mí en lo personal también se me hace una cosa de mal gusto esta cuestión de que los gobiernos pues a cada poste, a cada puente le pongan su nombre, precisamente porque es como colgarse la medallita de lo que hacen. Entonces en este video yo creo que vamos a usar a la Ciudad de México como una especie de ejemplo de conejillo de indias, precisamente para deducir hacia dónde va toda esa infraestructura. Aquí no hay pierde, porque el primer gobierno de izquierdista fue de Cárdenas, que fue en el 97 y duró 3 años, o sea, fue algo muy rápido. Creo que lo más relevante que hizo Cárdenas fue el caso de Paco Stanley. De ahí viene López Obrador, y de ahí a la fecha todo ha sido pues PRD y Morena, que básicamente ha sido la misma línea.
Tal vez Mancera como que se le descentralizó un poquito a Andrés Manuel, pero bueno, o sea, ya Mancera ya era algo así como el Inter, ¿no? Pero básicamente el año 2000 a la fecha, la Ciudad de México, el antiguo Distrito Federal, sí nos sirve perfectamente para este tipo de cosas. Porque honestamente yo veo a la Ciudad de México como muy acaparada. Es una ciudad que está muy infestada de anuncios comerciales. Que ha habido una transformación en todo esto. No es la misma Ciudad de México, por ejemplo, de hace 15 años a la de hoy. Se ha ido transformando mucho. La Ciudad de México se hacen diferentes, bueno, desde el año 2000 se hacen muchos puentes, se hacen muchas segundos pisos, etcétera, etcétera. Se hacen muchas cosas. Entonces, la cuestión aquí es que yo estaba comparando que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a diferencia del Estado de México, se supone que en la Ciudad de México no hay tanta corrupción, pero sí está muy acaparada. Está sobreexplotada, se puede decir, la Ciudad de México. Eso quiere decir que de alguna u otra manera los gobiernos dan su brazo a torcer, ya sea con anuncios, plazas comerciales, comercios de todo tipo, o con corrupción. Hace años parece ser que Marcelo Ebrard en su gobierno tenía una política de que él decía: es que yo convencí a las empresas de que yo iba a invertir $1 en áreas comunes, en banquetas, en infraestructura, y ellos iban a donar $2. Pero eso se tradujo precisamente en que tú veías anuncios comerciales, incluso hasta en los jardines. Honestamente, a veces la Ciudad de México sí es un poquito grotesca, porque no hay para dónde mirar, no hay un lugar donde tú puedas relajarte, se puede decir. Tiene mucho bullicio, por así decirlo. Está muy sobreexplotada. Pero bueno, pues eso es cosa de los chilangos, ¿no? Que le dicen. Eso es cosa de ellos, que dejan que su ciudad pues esté muy sobreexplotada. Pues, cada quien vive como quiere. Yo, por ejemplo, cuando tomaba el transporte, el Metrobús, que le dicen que ahí va sobre Insurgentes, bueno, era un martirio esa cosa. O sea, honestamente, yo lo tomaba hace como 5 años más o menos. Y lo odiaba, honestamente. Era una cosa bochornosa, porque te subías al transporte y tiene pantallas. Y ni modo, bueno, o sea, por ejemplo, tenían el sonido, pero lo tenían en alto, o sea, era una tortura eso. Y donde que tiene una programación de muy mal gusto. Y nada, te subías al transporte, pues, ya independientemente del tumulto, ¿no? Pues es normal hasta en el metro. Subías al transporte y el sonido a todo volumen. Pues honestamente yo sí lo detestaba. Era horrible. Yo no sé cómo las personas lo toleran. Y nada, pues tenías que ver los comerciales que te pasaban ahí en la pantalla, porque los tenías que ver. Y no solamente los tenías que ver, los tenías que escuchar a fuerzas, porque el volumen sí era bastante alto. Entonces pues honestamente sí era muy molesto. Entonces por ejemplo
Paco Taibo dice que Marcelo Ebrard concesionó a una empresa, creo, el servicio del Metrobús, y lo tachaba de neoliberal. Entonces el presidente dice que no es neoliberal, pero sí lo es. Vamos a reconocerlo, sí lo es. Tal es así que el claro ejemplo es Carlos Slim. Él mismo dice en su discurso que el aeropuerto de Texcoco lo hicieron en el peor lugar, precisamente para cobrar un servicio de la renta de mantenimiento constante y por muchísimos años, ¿verdad? Entonces, resulta ser que el señor Carlos Slim utiliza su conocimiento de ingeniero, su equipo de ingenieros, precisamente para, pues, beneficiarse, yo creo que a él y a su familia por los siguientes 60 o 100 años, algo así. Yo creo que más o menos así ha de pensar el señor. Señor Carlos Slim parece ser que tiene es dueño de muchos departamentos o edificios en Polanco. Tiene mucho dinero, muchos bienes. La cuestión es que, por ejemplo, en el aeropuerto de Texcoco, aeropuerto, pues, extinto aeropuerto, aparte de que iba a ser un proyecto descomunal, fuera de toda lógica para lo que era, pues, Acolman, Ecatepec, Tecámac, tal vez Texcoco. Aparte de que iba a ser un proyecto totalmente descabellado, y se le iba a tener que pagar al señor Carlos Slim mucho dinero. Este proyecto básicamente de Texcoco duró 20 años. Fue todo una cuestión, una mancha ahí en el currículum del señor Carlos Slim. Pero yo digo que de todo esto algo bueno tiene que salir del aeropuerto de Texcoco. Porque el mismo presidente le pagó a las empresas que estaban haciendo el aeropuerto. Le pagó a las empresas, las liquidó, precisamente les liquidó su trabajo de chamba. Yo lo personal, yo no lo hubiera hecho, pero bueno, cada quien. Entonces, este aeropuerto de Texcoco, pues tiene toda una historia. Que parece ser que precisamente el domingo que vino el presidente aquí a Texcoco, ahí hubo bueno, había videos que todo iba muy tranquilo, por ahí vi uno o dos videos que decían que cierta inconformidad, son como emociones encontradas. El pueblo de Texcoco, si bien pues ya sufrió cierto daño en su tejido social, y pues las empresas inclusive que ya se les liquidó su deuda, pues ya bien, gracias, ¿verdad? Ya el señor Carlos Slim, ya le podemos dar las gracias de que atentó contra el tejido de Texcoco en este caso. Y no solamente con el tejido de Texcoco, el tejido social, de toda el área conurbada. Entonces, pero eso yo creo que sí va a ser una huella que vuelvo a insistir, algo bueno tiene que salir de ese aeropuerto. No solamente que lo vuelvan un parque, no solamente que lo vuelvan una ciclovía, porque el presidente tiene tú vas al distrito, a la Ciudad de México, y te das cuenta que, hasta debajo de los puentes hay vinaterías, panaderías, Oxxo, 7-Eleven, todo está acaparado completamente, todo. La Ciudad de México no tiene un centímetro cuadrado que no tenga un anuncio de Barcel o de Bimbo o de Coca-Cola. Está totalmente sobreexplotada esa ciudad. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Vamos a insistir. En ese sentido yo creo que pues,
artificial manchado, honestamente. Digo, la Ciudad de México pues, es una ciudad aglomerada. Supongo que todos los comercios quieren una rebanadita de ganancias. Pero sí los gobiernos los gobiernos de izquierda, López Obrador, y digo los gobiernos de López Obrador porque pues todo ha sido su legado, ¿no? Todo eso es que por cierto, pues han tenido sus fallas, por ejemplo la línea 12, sí han tenido grandes fallas, tan solo los segundos pisos, toda la infraestructura que hizo el presidente en esos años de los 2000, bueno, yo no puedo opinar tanto en este tema porque yo no tengo auto, no soy un automovilista, yo no manejo, yo nunca he tenido un auto y muchísimo menos voy a desperdiciar mi vida ahí yendo al Distrito Federal, ¿verdad? Pero yo que me acuerde, o sea, yo por ejemplo de aquí a la Avenida Central, pues hay tráfico. Yo que sepa, hay tráfico. Yo por ejemplo hace como 5 años iba a Santa Fe a trabajar a una obra y tomaba Avenida Constituyentes, un camión que sale de Valderas que va hacia Santa Fe. Creo que sí, esa es Avenida Constituyentes, creo. Y era un trafiquerío, o sea, era un trafiquerío pues, como ya está acostumbrado a la Ciudad de México. Yo no sé si toda esa infraestructura realmente le haya servido a la Ciudad de México, Yo no sé. Yo siempre he usado el transporte metro colectivo o el metrobús. Que pues de eso no te puedes quejar del tumultuoso que es el servicio, porque ese tipo de imágenes o ese tipo de servicios, por ejemplo, se ven el servicio acaparado en muchos países, no solamente en México. Eso es normal, que vives en una ciudad aglomerada y pues tienes que entrar como sardina. Pero yo no sé, yo no soy automovilista, repito, pero yo tengo la impresión de que no ha cambiado mucho el tráfico. Pero bueno, eso tendrá que ver los que viven en la Ciudad de México, si realmente eso les ha servido, creen que les ha servido, y no solamente ellos, sino toda la gente que va a trabajar al distrito, a la Ciudad de México. Yo no sé, honestamente yo tengo la impresión de que sigue habiendo el mismo tráfico de antes. Entonces esa es una comparación más o menos buena, porque en el Distrito Federal parece ser que no hay tanta corrupción, pero sí está muy sobreexplotada. Han hecho plazas comerciales que, por cierto, ayer se dijo que ya ha habido 2 o 3 ocasiones que por amenaza de bomba o supuesta amenaza de bomba. Parque Delta, que parece ser que ese Parque Delta era un campo de béisbol, parece ser, creo. El Toreo también lo convirtieron en plaza comercial. Parece ser que también el estadio de Cruz Azul lo van a hacer plaza comercial. O sea, al Chilango le han metido plazas comerciales. A mí en lo personal no me gustaría yo la veo muy los gobiernos no han hecho nada. Todos estos 20 años han sido gobiernos izquierdistas que precisamente todos ellos le han concesionado a esas empresas. O sea, al presidente le encanta concesionar, le fascina a los empresarios, con los empresarios últimamente. Le encanta esa cosa del dinero, de invertir, de la inversión, de la infraestructura.
encanta al presidente, le fascina, le fascina. Bueno, cada quien. Entonces, precisamente el presidente estaba quejando, dice que gobiernos anteriores le concesionan a las mineras. Pues él aquí en la Ciudad de México hizo lo suyo, pues, o sea, él no le concesionó a las mineras transnacionales, pero sí le concesionó a Oxxo, a Coca-Cola, a Sanborns, o sea, todo está rematado, toda la Ciudad de México está rematada. Entonces no es muy diferente. Ya viéndolo desde este punto de vista, el presidente no es muy diferente a otros presidentes. A lo mejor él sí es como más tímido, como más retraído en ese sentido. Pero de que le gusta concesionar, le gusta concesionar. A lo mejor él no es tan corrupto, pero sí le gusta el business, pues. Sí es todo un businessman. Entonces, esa es la diferencia de la Ciudad de México al Estado de México. Que en la Ciudad de México no hay tanta corrupción, o se presume que no hay tanta corrupción, pero sí está muy sobreexplotada. Por otro lado, el Estado de México sí es muy corrupto. Últimamente se ha visto a Del Mazo muy de la mano del presidente. Eso le sirve porque pues tiene que cuidar a la familia de Atlacomulco, ¿verdad? La familia priista. Entonces tiene que alinear, se tiene que acatar, porque pues el PRI pues ya no es el PRI de antes. Pero lo que sí tiene el Estado de México es que es muchísimo más opaco y muchísimo más corrupto. El presidente dice que ya no hay tanta corrupción porque no se permite. Vamos a suponer que la hipótesis del presidente sea correcta, que realmente no haya tanta corrupción. Pero no olvidemos que muchas de las empresas que se hicieron en los sexenios anteriores son producto de la corrupción, del lavado de dinero, de los elefantes blancos de las grandes infraestructuras de los gobiernos federales, estatales, etc. No sé ahorita cómo esté eso, pero se presume que, bueno, el presidente presume que ya no es la misma corrupción de antes, pero quién sabe, ¿verdad? La cuestión es que aquí en el Estado de México, pues sí es difícil todo eso. Se supone que aquí en el Estado de México, por ejemplo, no tiene mucho, hace como un mes más o menos, yo hice un video de una infraestructura, de un edificio que era una conciliadora que está aquí por las Américas, un centro comercial. Y después, ahorita ya se supone que ese edificio no es muy grande, pero ese edificio ahorita ya quedó como archivo. O sea, es un edificio donde van a guardar papeles, según lo que me dijeron. Entonces, yo más o menos le he dicho a grosso modo que es una infraestructura sin corrupción, unos 100 millones de pesos, ponle, o 60, ponle. Pero esa infraestructura, ese edificio ya no está cumpliendo su propósito. Porque ese edificio se hizo para algo y ahorita está haciendo otra cosa muy diferente. Entonces resulta que yo localicé esa conciliadora y resulta que están haciendo unos edificios allá por Coacalco. Entonces, eso sería lo interesante, ¿no? Que parece ser que aquí en el Estado de México
esa cuestión de que tú vayas a preguntarle al gobierno, a la Contraloría, por ejemplo, y decirle, oye, ¿cuánto está costando el edificio que está haciendo el gobierno actual de esta cuestión en tal lado? Parece ser que si tú haces esto aquí, al menos en el Estado de México, no es bien visto. No solamente por el gobierno, ya no se diga por el gobierno, sino por la misma sociedad. No lo ve bien. Aquí en el Estado de México se le tiene, es una mezcla de emociones, porque tanto es como un respeto, pero también es un miedo que se le tiene al Estado. Digo, aquí en el Estado de México, entonces, pero también cabe mencionar que la sociedad es muy corrupta, o es parte de esa corrupción. Ya con el puro silencio, ya es más que suficiente para ser parte de la corrupción. Entonces, no se trata tampoco de linchar mediáticamente al gobierno. Aparte porque no se puede, porque mucha gente vive del gobierno, directo o indirectamente. Y mucha gente se ha servido del gobierno, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajara para una empresa que se hizo a base de la corrupción, pues honestamente, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo me voy a ver yo denunciando o tratando de investigar algo si yo trabajo para una empresa que se hizo, tiene sus ganancias, o obtuvo sus ganancias o sus ingresos a base de la corrupción? Los casos más emblemáticos, los dueños del grupo IGA, ¿no? Los famosos estos cuates, que parece ser que esos hermanos, creo que son unos hermanos, que creo que ya mataron a uno en un avionazo, les tumbaron un helicóptero. Parece ser que esos hermanos comenzaron igual que la familia de Karime Macías, haciendo publicidad para los gobiernos, y de ahí pues terminaron con muchas empresas, ¿no? Parece ser que la familia de Karime Macías tiene 80 empresas más o menos. Entonces, más o menos así empiezan las cosas aquí haciendo favores, regalitos, cualquier cosita para el gobierno, y pues si tienes las cualidades necesarias, pues vas a quedar. Así son las cosas. Supongo yo que muchos mexicanos andan en busca de ese sueño mexicano. Por eso como que todos se alinean bien a los gobiernos, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión, o volvemos al punto de las infraestructuras. Por ejemplo, el hoy extinto aeropuerto de Texcoco, que fue una aberración de proyecto, muy bonito el diseño, que no fue mexicano, por cierto, pero iba a ser así como una aberración, ¿no?, de proyecto. ¿Por qué? Porque pues nada que ver con el área conurbada. No respetaba, ahí se vio la falta de respeto de Carlos Slim, que no respetó la urbanística del lugar. Entonces tenemos que esa aberración de proyecto, y digo aberración porque ya dejó su mancha, su marca, su cicatriz, aquí en Texcoco. Y vuelvo a insistir, algo bueno tiene que salir de todo eso. Pues ahí se ve la rapacidad de los empresarios, de los ingenieros. Entonces, toda esta cuestión de las infraestructuras en México, pues sí llama la atención, porque ya tienen toda una historia, tienen toda una trayectoria. Y el problema es que ya dejaron su marca, su mancha. Digo,
Digo, el presidente por otro lado, o sea, dice, pues es que la obra pública, la obra civil, es muy buena porque da muchos empleos. Supongo que de cierto modo todas ese tipo de obras, de infraestructuras, pues se necesitan precisamente para darle trabajo a la gente. Pero aquí hay un contraste muy importante porque por otro lado, aunque el presidente dice que ya no hay corrupción, pero pues eso es un sueño guajiro, volvemos a repetir. Ese es un sueño que no necesariamente, o vamos a ponerlo de otra manera, vamos a decir que sí, ya no hay la corrupción que había antes, pero la marca de la corrupción ahí está y ahí sigue y ahí seguirá. No ha desaparecido. Tal es así que hay muchas empresas hoy que siguen beneficiándose o ya son empresas establecidas. Incluso los narcos tienen empresas legales, presuntamente o presumiblemente con dinero del crimen. Entonces no es tan fácil. Por eso es que llama la atención esta cuestión de todas estas infraestructuras, porque pues al presidente actual le gusta concesionar muchas cosas. Desde un punto de vista hipotético, la corrupción en México o las infraestructuras en México asustan porque no sabes qué se esté cocinando detrás de ese puente, ¿verdad? O detrás de ese edificio que están haciendo, o del estadio, o de las oficinas, no lo sé. A mí en lo personal me da la impresión de que la corrupción sigue ahí, de que la corrupción sigue en pie. Nada más que ya está un poquito más opacada, más escondida. Entonces, pues sí habría que tener todo eso en cuenta. Yo estaba analizando hace un momento que esta cuestión del señor Carlos Slim, de ese amago que hizo hace aproximadamente un año, de tomar su dinero e irse del país, pues honestamente yo desde mi punto de vista es algo que yo considero regularmente. Es decir, digo, el señor Carlos Slim tiene alrededor de 60,000 millones, esa es su fortuna de él. No sé cuánto tenga invertido en México. Que cabe mencionar que muchos mexicanos quieren al señor Slim, lo adoran, lo apapachan, lo dicen, sí goza de cierta reputación el señor Slim. Para mí es una persona común y corriente, pero al menos en mi generación el señor Carlos Slim pues era pieza clave para el desarrollo de México. Fíjese que es algo interesante lo que dijo el presidente apenas. Dice: el Chapo Guzmán gozaba de la reputación o gozaba de la jerarquía o del respeto que tenía el presidente. Pues algo similar pasaba con el señor Slim, o sigue pasando. Al menos cuando yo iba en la primaria, en la secundaria, o sea, y ya no se diga cuando Slim ganó el primer lugar de ser el hombre más rico del mundo, que lo sostuvo como 4 años más o menos. Entonces, no se diga, o sea, eso es algo muy cierto que dice el presidente, que a veces sí hay personajes que gozan inclusive tienen más respeto o reputación que el mismo presidente, ¿eh? Y eso yo creo que sí le pasó al señor Carlos Slim. Ahorita ya no tanto, pero sí le pasó en muchos años anteriores.
Entonces, muchos lo quieren, muchos lo respetan. Sobre todo de mi generación, muchos jóvenes lo respetan. Entonces, para mí es una persona común, no representa. Habría que ver cuánto tiene invertido en México. Sí, en lo personal, a mí el señor Carlos Slim a mí nunca me ha agradado. En lo personal, nunca le he tenido buena voluntad. Al contrario de mi generación, que se deja guiar por lo que le dice Televisa, yo no, en lo personal yo no. Que por cierto, el video de Año Nuevo de Televisa fue grabado. No fue el único, allá en China también la celebración de Año Nuevo que les pasaron también fue grabada, que fue una cosa con drones, no sé qué, un espectáculo con drones, no, fue grabado, nada más para que vean cómo nos mienten los medios de comunicación. Ay, sí, yo digo, qué manchados, la verdad, perdón por la expresión, pero pues es la verdad, qué manchados, oye. Pero bueno, pues ahora sí que, pero sí, mi generación le hace mucho caso a lo que le dice Televisa. Entonces, pues no vayan a decir que me estoy picando con Carlos Slim, pero pues también tenemos a Salinas Pliego, a Larrea, varios, todo lo que es la familia FEMSA, muchos, multimillonarios aquí en México, pero digo, la fortuna del señor Carlos Slim ronda en los 60,000 millones de dólares. Que habría que ver cuánto tiene invertido en México. Porque esa es su fortuna en general. Pero no sé cuánto tenga invertido en México. Sí, yo creo que ahora sí que ya hay que irle contando sus pasos al señor Slim. Yo creo que ya hizo mucho daño. Aparte de que todo el tiempo se están escuchando las noticias de la empresa de Carlos Slim derrama líquidos tóxicos o nocivos para la salud en tal río, en tal estado. Constantemente se están escuchando malas notas de sus empresas. Constantemente se están escuchando malas notas de sus infraestructuras, ¿verdad? Entonces, tenemos que todo esto que quiere hacer el presidente hoy en día es riesgoso, es peligroso. No es decir nada más, vamos a hacer un tren, vamos a hacer un puente, vamos a hacer una presa, vamos a hacer quería hacer allá una termoeléctrica, no sé qué, allá por Jalisco. Que por cierto, ahorita con esto de litio, por ejemplo, yo estaba viendo un reportaje allá en Oaxaca. Por cierto, quieren hacer ahí en el Istmo de Tehuantepec. ¿Quién sabe qué le ven a esa área? ¿No? Toda esa parte de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, toda esa parte que quiere hacer proyectos o no sé qué cosas ahí. Fíjense que está sucediendo algo interesante con esta cuestión de la energía eléctrica. Por ahí se dijo que el litio, la era del litio, que México va a invertir en energías renovables, campos eólicos, campos solares, ¿no? De esas fotoceldas. Yo honestamente, yo vivo aquí en Ecatepec y honestamente, digo, con esa termo que se ve por allá, no sé si la alcancen a ver por allá, que últimamente la renovaron hace poco, está reciente. Pues es más que suficiente. Creo que hay otra termoeléctrica que
creo que es por Tlalnepantla, no me acuerdo, aquí cerca, no muy lejos. Y dicen que quieren, por esto de litio, que quieren de hacer energías renovables. Pues no sé si eso realmente sea de utilidad o si realmente se ocupe o se necesite. Porque parece ser que los gobiernos, no solamente el gobierno mexicano, los gobiernos del mundo quieren tener energía del petróleo, ¿no? Es una energía. Por ejemplo, hay plantas, por ejemplo, aquí hay plantas termoeléctricas. Por ejemplo, hay plantas hidroeléctricas. Hay plantas de energía eléctrica, pero producidas por nuclear, ¿no? Energía nuclear. Que aquí en México eso creo que no. Creo que no, creo que no hay eso. Y ahorita ya le están entrando por ejemplo, he visto en Tamaulipas, en Oaxaca, estos campos eólicos. Que por cierto, aquí fíjense que Carlos Salinas Pliego creo que estaba invirtiendo en campos eólicos en Chiapas, me parece, o en Oaxaca, no me acuerdo. Por allá estaba invirtiendo el cuate. Hace años yo leí un reportaje de Carlos Salinas, que tenía ya un proyectito allá por el sureste de México, y precisamente corrupción, ¿no? Ya saben, típico de Salinas Pliego. Entonces, yo estaba viendo una cuestión aquí de los campos eólicos de Oaxaca, y parece ser que ni siquiera abastecen a la comunidad, ahí las comunidades cercanas. No sirven, pues, su propósito no sirve. O no sé, como que ahí no funcionan. Esos campos eólicos son carísimos, son muy muy costosos. Pues honestamente, esos campos eólicos no sé si sirvan bien. Yo tengo mis dudas. Digo, no por la eficiencia de los equipos, sino porque realmente sean energías renovables. Habría que ver la eficiencia de esas cosas. Pero aquí en México, aquí en México, sucede mucho que una infraestructura no necesariamente... Aquí en México sucede que se hacen infraestructuras, y esas infraestructuras le sirven específicamente al gobierno que las hizo, o ya sea que dé los contratos, o el gobierno que las vaya a inaugurar. Pero muchas veces las infraestructuras en México resulta ser que las dejan morir. El gobierno no las abastece de mantenimientos o de insumos necesarios precisamente para su funcionamiento. Y entonces resulta que se abandonan las infraestructuras, ¿no? O sea, y nada, que al paso del tiempo pues tienes chatarra, ¿no? Chatarra. Y nunca sirvió y costó millonadas. Precisamente se está poniendo, por ejemplo, Telmex o Ferrocarriles de México o Luz y Fuerza del Centro como empresas que pues se extinguieron por alguna razón. Ahorita Pemex está en un enredo, CFE está en un enredo. Y nada, pues esos campos eólicos, se parece que se quiere invertir en eso. Digo, eso de los campos eólicos está muy fuerte en Europa, en Asia parece ser, pero no sé si aquí realmente se ocupe eso. La verdad, yo dudo mucho que se ocupe realmente. No sé, honestamente no sé. Yo no he escuchado buenas notas de esos campos eólicos. Entonces,
Esas infraestructuras son todo un tema. Yo creo que son un tema muy importante y social. Yo creo que son parteaguas de la sociedad y del tejido social. Y es muy importante que estemos al pendiente de esas cosas, porque en México esas infraestructuras, híjole, realmente se tendría que hacer una consulta ciudadana a conciencia. No es fácil. Honestamente, esas infraestructuras han dañado mucho el tejido social mexicano. Y no lo han beneficiado. Yo honestamente no creo que hayan beneficiado al tejido social mexicano. Está muy podrido ese asunto de las infraestructuras en México. Está muy, muy, muy crítico ese asunto. Honestamente, por donde quiera se escucha en México corrupción o malos manejos del dinero. Ya no se diga de los recursos naturales. Simplemente los recursos naturales de México nunca lo han beneficiado. Yo creo que sí nos deberemos de pensar dos veces. Deberíamos de meditar realmente lo que los presidentes están haciendo con esas infraestructuras y si realmente sirven, o nada más va a venir una empresa transnacional, se va a llevar nuestro dinero y adiós. Digo, ya para ejemplos hay muchísimos ejemplos de compañías transnacionales o extranjeras y compañías nacionales. Entonces, yo creo que por hoy voy a dejar este tema de las infraestructuras de México en México. Y vamos a ver qué pasa con esta situación de las infraestructuras, porque sí es muy crítico. Por ejemplo, ahí se habla de la tecnología 5G, ¿verdad? Que ya la habíamos dicho por este canal. Pero pues honestamente yo dudo mucho de eso. Honestamente yo la tecnología sí la tengo en un paréntesis, está así como que en el limbo, ¿no? Entonces yo los dejo por el día de hoy. Acuérdense de estar muy al pendiente de sus gobiernos, de sus multimillonarios, de sus magnates. No los dejen ni por un instante. Cuídense mucho, yo los dejo por hoy y bye bye.